A todos, bienvenidos a Frágil y Resistente. Hola, ¿cómo están? Hello. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy... Hoy vamos a hablar sobre la sabiduría y la inteligencia. Así que, ¿qué tienes para decirnos, Tony? Bueno, yo quería empezar con este versículo que creo que todos conocemos, que es Proverbios 1:7, que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué significa para ustedes este versículo? Wow. Es potente. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Wow, yo creo que para Dios lo más importante es la sabiduría, más que todo porque nos da discernimiento para cómo actuar como Él quiere, ¿no? Claro. Sí, como estábamos hablando antes sobre el tipo de temor que está hablando en este momento, que es lo que me estabas comentando. Claro, la sabiduría de Cristo no solamente trae conocimiento en cuanto a estudios, en cuanto a problemas generales, sino también espiritualmente, una inteligencia espiritual. ¿A qué me refiero con inteligencia espiritual? A inteligencia espiritual me refiero a poder afrontar tribulaciones, desiertos por los cuales nadie te va a poder ayudar sino Cristo, sino el único que siempre te tiende la mano. Entonces, esa sabiduría que poco a poco vamos entrenando es lo que nos hace hacer pasar esas tribulaciones con firmeza, con ayuda de su mano. También, bueno, lo que se me ha venido, como me has dicho, que muchas veces no lo sabemos, como dices, estamos aprendiendo, pero dice la palabra, pedir sabiduría a quien sabe. Exactamente. La palabra lo dice claramente: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cuántos errores en la vida hemos cometido por no pedirle sabiduría a Dios o su consejo en eso? Por ser orgulloso. Exactamente. Hay una cosa que justo me viene con ella al lío porque la acabé de hablar con, bueno, no sé si conoces a Susana, que es de la iglesia, bueno, una chica muy inteligente, psicóloga, ha sido pastora, hablaba de esto, de como que como cristianos siempre buscamos actuar mucho espiritualmente, o sea, por lo que sentimos. Ese es el error, que no tenemos que actuar como sentimos, sino que Dios te dice la palabra, hay que prepararse, hay que actuar, legal así, yo te guío, pero no por lo que sentimos en ese momento. Exactamente. La Biblia es un manual de vida, aunque no lo queramos ver así, porque tenemos muchas preguntas que a veces decimos, no me lo está respondiendo la Biblia, pero sí, hay muchas pautas en la Biblia que te explican muchísimas cosas. O sea, no te dice con qué persona te vas a casar, pero sí te dice cómo lo que deberías escoger, cómo deberías mirar, no solamente por tus sentimientos. También hay un versículo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, con guardar la palabra de Dios. Así es. Yo tengo como una idea sobre la sabiduría del conocimiento. Que lo que te estaba diciendo antes fuera de cámara, es que el conocimiento que no se pone en práctica es simplemente información. Que se acapara en tu mente. La sabiduría es cuando se pone en práctica lo que se sabe. Claro, es como cuando tú entrenas, por así decirlo, entrenas todos los días, y de repente dejas de entrenar. Ese músculo al final se va a desgastar, se desgasta, poco a poco, aunque no lo notes, se va desgastando. Y cuando te das cuenta, ya lo tienes. Y dices, ¿pero en qué momento lo perdí? Entonces, como en el gimnasio, básicamente, ¿no? Exacto. ¿Desde qué momento lo perdí? Sí. Entonces es importante poner en práctica y pedir sabiduría a diario. ¿Qué digo? ¿A qué me refiero con poner en práctica? Ver nuestras situaciones del día a día como quisiera Dios que las viéramos a través de sus ojos. Preguntarte qué haría Dios en este momento, ¿no? Decir, Padre, desde tu sabiduría, ¿tú qué harías? O decirle, Señor, dame tu sabiduría para saber qué hacer. Sí, al final ser cristiano es estar todo el rato practicando la fe, estar todo el rato poniendo en práctica todo, al fin y al cabo, ¿no? Porque estamos rodeadas de cosas que van en contra de Dios y tú tienes que estar todo el rato luchando contra esa carne que al final tenemos. Sí, tienes razón. Mira, esto también es algo que van a escuchar personas cristianas, jóvenes cristianos y jóvenes no cristianos. Y si algo yo he aprendido como de la sabiduría así a lo largo de mi vida es que
como te estaba comentando también, que en la vida vamos a cometer muchísimos errores y es inevitable. Nos vamos a caer, vamos a tropezar, nos vamos a equivocar, a todo va a pasar, porque nos tiene que pasar. Para que la vida sea vida nos tiene que pasar. Y para que aprendamos. Pero, exactamente, eso te va a forjar. Sí. Pero hay algo que yo he aprendido, que también se puede aprender por las buenas. Si tú estás apto para escuchar, no solamente por las malas. Por ejemplo, si tú me dices que más adelante hay un hueco, porque yo tengo que ir para caerme y saber que hay un hueco. No sé si me estoy explicando, pero te quiero decir es como que si yo puedo ver, para vivir la mejor versión de mí, si yo puedo ver los errores que cometiste tú que fuiste antes, yo puedo aprender de ti. Pero los jóvenes somos tan impulsivos que queremos como meternos contra la pared nosotros mismos, como yo misma decía antes, le decía a mi papá como que déjame vivir mis propias experiencias, ¿cómo voy a aprender si no lo vivo? Pero no es necesario, o sea, si tú me lo estás diciendo, yo puedo aprender de ti. Es muy importante también, bueno, eso de que has hablado, de leer una guía con personas que sepan más espiritualmente que tú, como lo que llamamos padre, madre espiritual, que normalmente son los pastores, Exacto. que te van a guiar mejor que tú, porque tú no tienes la experiencia todavía, y es verdad, o sea, y te guían para evitar que pases por esos dolores, y tú aprendes, tú tienes la madurez para aprender al final, porque claro, siempre decimos eso en nuestra inmadurez, la verdad. Exactamente. Una cosa que tú dices sobre la sabiduría, de que aprendes a veces a las malas, hay una palabra que dice en hebreo que Dios es los que ama disciplina, o sea, si no, no eres su hijo. O sea, es así, no se te disciplina como a las malas, pero porque nosotros somos, decidimos que sea así. Sí, también, o sea, somos, si fuéramos directamente, en cualquier decisión de nuestra vida, directamente a la palabra y dijéramos, Señor, dame sabiduría en tal cosa, Claro. va a hacer falta siempre para poder moldear nuestro carácter y ya está. Pero a veces queremos caminar sobre los pasos de otra persona, cometer los mismos errores, incluso por influencia de mismos amigos. Claro, entonces... Si tú ves que esta persona está como destruida por hacer esto, tú también quieres hacer, mira, ahora te dejo. Nosotros vamos a lo de Simanca y compartimos la comida y eso con personas que se drogan y tal. Las primeras personas, estoy segura que dijeron, yo no voy a terminar como los que ya están muy perdidos. Fue lo primero que lo dijeron y al final lo hicieron y terminaron igual que esas personas. Hay una cosa que te quiero comentar sobre ese tema. Muchas veces las personas, por ese orgullo, por ejemplo, prueban droga y creen falsamente que tienen el control. Exactamente. Por ejemplo, no, yo solo voy a tomar este fin de semana un poquito. Yo soy muy inteligente como para caer en eso. Exacto. Y la cuestión es que luego tú no puedes parar. No puedes parar y te creas el falso creencia que tienes el control de algo que no lo tienes. Hasta que ya estás tan hundido que ya te ves en ese pozo y no puedes. Es como una decisión que es muy difícil echar para atrás. Que ahí ya tienes que tener, aunque es verdad que muchas veces, estoy hablando hace poco con otra persona, ¿no? De que muchas veces como jóvenes vamos hacia Dios hasta que no estamos hundidos, o sea, hasta que no tenemos las sogas al cuello. Sí, exactamente, hasta que no tenemos las sogas al cuello o hasta que no nos pasa algo muy fuerte que nos lleva a Dios. Pero todo el mundo toma una historia y dicen, hubo una vez en mi vida que yo caí en tal cosa. Pero es que todos necesitamos llegar también hasta ese punto para poder... Exacto, esa es la pregunta. Dios ¿Por qué dice necesitamos que a todos llegar tenemos que llevarlo hasta ese punto? para poder... Yo tengo, bueno, creo que tengo una respuesta a eso porque lo hablé hace poco con una persona. Yo le pregunté un consejo a una persona que me pasaba mucho con personas tipo que yo hablaba con personas, les invitaba a la iglesia y estaban ahí, venían, pero luego no querían, o sea, como que no daban ese paso. Y le pregunté, ¿pero por qué? Si lo tienen ahí, pero es que yo también fui así. Yo lo tenía ahí, pero no lo quise porque yo pensé que no lo iba a necesitar. Y yo pensé, no, la iglesia es súper aburrida, aquí no sé qué, no sé cuánto, y tú piensas eso en tu... Claro, ignorancia. Pero Dios, por eso mismo, quiere esperar hasta que tú dependas, o sea, que lo necesites, porque si no, Él no puede trabajar en ti. Al final es eso, y Dios no puede intervenir en eso porque te da libre albedrío. Dios te amo, por eso quiero que me elijas y que elijas el bien, porque al final elegir el bien es una decisión. Y elegir el mal también. Y ahí es cuando entra eso lo del temor de Dios, que a veces pensamos que es como un temor de un castigo tal, pero es un temor de reverencia porque él te está cuidando. Cuando Él te dice que no tomas, no es por... Es exactamente, no es porque no, o sea, es porque te está cuidando a ti de algo peor. Él te dice no, pero si quieres,
tú verás. Luego, Exacto, luego vas las a volver consecuencias de después después que- no son mi culpa. Sí, exactamente. Si Dios te ama, te avisa, pero muchas veces Hay un dicho como que te decía que sabiduría y juventud nunca van de la mano. Lo que yo quería decir antes de eso era que Dios siempre quiere que aprendamos a las buenas. Dios siempre quiere que lleguemos de una vez y digamos, Señor, necesito sabiduría, pero Dios dice, si no aprendes a las buenas, tendrás que abstenerte a que sea a las malas. ¿Y qué me refiero a las malas? No me refiero a que te castigue o te haga algo malo. Él lo que va a hacer es disciplinarte de una manera que a ti no te va a gustar, que tú tal vez vas a perder cosas, te van a dar otras que tú no querías, pero que a la larga, en esa disciplina forzosa, por así decirlo, va a surgir un fruto. No de la forma que tú querías, pero de la forma en la que no necesitabas. es verdad. O sea, Porque lo que queremos y lo que necesitamos no es lo mismo. no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque no quito que muchas veces sí sea necesario que pases por un proceso de cierta cosa o que Dios Una haga cierta tribulación. cosa en tu vida. Pero muchas veces porque no queremos escuchar. Exacto, Porque no porque queremos somos escuchar, no entrenamos nuestro oído para escuchar no, yo creo que como que rehusamos mucho actuar con sabiduría, nosotros los jóvenes. Es verdad. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con eso, pero muchas veces también caemos en la pereza. Yo creo que esa es también una de las sedentarismo. claves, la pereza y en el victimismo Oh. de que, ay, me pasa esto, eso, estoy fatal, me han hecho esto, te sientes resentido con la vida, contigo mismo, pero es que si tú te quedas en ese pensamiento de víctima no vas a avanzar nunca. Y el único que puede poner los pies sobre la tierra y decir, no, tengo que cambiar, eres tú. Nadie lo va a hacer por ti. Vale, te pasó esto, te pasó lo otro, lo siento mucho. Pero Dios te va a sanar. O Si dejas que te sane. Exactamente. Si dejas que te sane. O nosotros confiamos mucho en nuestra propia inteligencia que ha formado el mundo. O sea, nosotros muchas veces estamos pensando nuestra forma de pensar viene de lo que aprendemos del mundo y nos creemos muy inteligentes porque hemos vivido ciertas cosas, entonces ya Porque tengo decimos, más experiencia, he vivido tantas experiencias. exactamente. Cuando Me ha yo pasado. tenía tu edad, todo esto era monte. Una vaina así. Ah, no, pero es verdad que muchas veces los jóvenes, cuanto más cosas hacen, más experimentan, se creen que Mucho tienen más más inteligentes. madurez, pero Exacto. no tiene que ver. O sea, vivir, porque mucha gente vive en santidad y es muy inteligente. Incluso yo siempre digo que son las personas más maduras. Son las que uno ve y la tiene como una referencia. Exacto. Claro. Aquí tengo como otro proverbio que dice, fía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A ver. A los jóvenes se les anima a confiar en Dios con todo su ser en lugar de depender únicamente de su propio juicio. La verdadera sabiduría viene de reconocer a Dios en cada aspecto de la vida. ¿Sabes? Para reconocer a Dios en toda su complejidad necesitas mucho discernimiento que se obtiene, mira, dice la palabra, ¿cómo aumento mi fe? Por oración y ayuno. Así. En el momento a solas con Dios es el único momento que podemos adquirir esa sabiduría y ese discernimiento que al principio es muy difícil ponerte. Digamos, yo por ejemplo mi experiencia como cristiana fue que yo empecé a leer poco a poco, tipo me leía un versículo, dos versículos, pero ¿no os pasa que no entendíais nada al principio? Totalmente. Que no, yo decía, estoy leyendo esto, pero yo no me estoy enterando de que Pepito hace Pepito no sé qué. O sea, lees mis ojos, pero yo no estoy entendiendo. Exactamente, no tienes nada. Y ahí adquieres esa sabiduría. ¿Pero por qué fue? Porque tú seguiste, Seguiste, exactamente. Es un ejemplo. Insististe. Claro, insististe y Dios te dio la sabiduría. También adquieres el espíritu. Exactamente. Es importante también saber que sin sabiduría no podemos ir a ningún lado, ni para atrás se puede ir, porque vas a retroceder en lo Repites el ciclo pero Dios te hace repetir ese ciclo para que aprendas de nuevo. Pero Dios, eso es importante también saber, Dios no se va a cansar de repetirte ese ciclo. Tú quieres aprender, yo te di ese trabajo y hasta que tú no aprendas y tú no lo hagas, vamos a seguir repitiéndolo, pero van a ser las veces que tú decidas, no las que yo decida, las que tú quieras. Porque Dios es el mismo de hoy, ayer, Mañana y siempre. Entonces, el único que cambiamos somos nosotros. Lo que retrocedemos somos nosotros, pero para Él es lo mismo.
Y sabes, en su amor tan grande, Él dice, vamos de nuevo, te revuelves, vamos de nuevo, vuelves, vamos de nuevo, nunca reprocha. Eso sí, que te dice, o te ponen las pilas o no hay promesa, Es verdad. Porque o es pierdes la promesa. el propósito. El A mí me propósito. parece muy, o sea, yo creo que es de lo que más ganas tengo de saber en mi vida es qué propósito tengo, ¿no? Al final en Gálatas dice, te eligió con un llamado, un propósito, pero no sabemos hasta muy tarde el propósito, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, el pastor no sabía su propósito, él simplemente evangelizaba tal, hasta que Dios le dijo, no, vete a España y monta mi iglesia, monta mi casa. Hay algo que todos Es buscamos impresionante. todo el tiempo y es cómo hago la voluntad de Dios. Sí. Todo el tiempo estamos pensando, ¿esto será la voluntad de Dios? ¿Esto no será? Esto le gusta. Yo digo que esto es diferente de tu propósito como tal, pero la voluntad de Dios a veces es más fácil de lo que pensamos nosotros mismos. Da igual. O sea, hay un filtro que tú puedes pasar. En la Biblia, no sé en qué parte dice que la voluntad de Dios para vuestras vidas es la santificación. En todo tienes que pasar este filtro. O sea, si tú te vas a mudar y piensas, ¿será la voluntad de Dios que me mude? Piensa si en este lugar donde te vas a mudar vas a encontrar una iglesia, si conoces a alguien de una comunidad de fe cerca, si te quieres estar con una persona, ¿será esta persona la voluntad de Dios para mi vida? Tú piensas, ¿estar con esta persona me hace más santo? Una amistad, ¿será este que Dios quiere que esté? Solo pásale ese filtro, esto me hace más santo. Esa es la voluntad de Dios. Exactamente. Al final es más fácil de lo que pensamos, solamente pasarlo por las cosas que por ¿Sabes? filtro. También una cosa que me dieron un consejo sobre ese tema, que cómo saber qué es la voluntad de Dios, te trae paz. Porque Dios no te trae tribulación cuando es algo para ti, o sea, sí te da, porque al final dice la palabra, ¿no? Lo que une Dios no lo puede separar el hombre. Todo lo que une Dios para tu vida, amistades. Si esa amistad te trae discordia, el corazón, te trae males, no es para Exactamente. ti. Si esa pareja te trae discordia, no es para ti. Porque Dios nunca quiere hacerte daño. Estamos tan preocupados con lo de la voluntad del Señor y olvidamos que es tan fácil. A veces Dios también quiere que tú tomes acciones por ti también, pero siempre teniendo estos filtros. Pero tú puedes atreverte a hacer cosas también para la gloria de Dios. Hay una cosa, lo que acabo de decir de tomar decisiones, justo hace poco tuve una enseñanza sobre eso, que a Dios lo que le gusta es que tú tomes decisiones, porque Él te da el libre albedrío. Tú, al no tomar las decisiones y querer que Él lo haga todo, estás contradiciéndole, ¿me explico? Y a Él no le gusta eso. Entonces tú, lo que pasa es que el Espíritu te guía. O sea, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta nadar? Pero no pierdas ay, es que sí, esto no es el propósito de Dios, es que no sé qué. Dios te deja elegir, te deja elegir. O sea, Dios nos formó y nos dio como una personalidad, unos gustos y un carácter. A lo mejor tú eres como muy afanada en ciertas cosas. Eso Él te lo puso en ti, pero tú guíalo hacia donde se glorifique, donde puedas llevar exactamente. Claro, porque hacer la voluntad de Dios no es solo dentro de la iglesia, es fuera también. En tu trabajo, en esa empresa, en tu casa, instituto, en la calle, en el instituto. O sea, la voluntad de Dios es siempre. La voluntad de Dios es incluso quererte a ti misma, elegir las cosas que te gustan, amarte. O sea, todo está en la voluntad de Dios. E incluso también la voluntad de Dios está cuando das los buenos días a una persona en la calle. La voluntad de Dios está cuando vas por una acera y ves que una señora no puede con una bolsa. La voluntad de Dios está cuando ayudas a ese compañero con la tarea. La voluntad de Dios está en todos lados. Lo que importa es poder verla, porque si no ves la voluntad de Dios, vas a decir, no, la voluntad de Dios es tal cosa puntuales. Pero la voluntad de Dios no son cosas puntuales, son muchas cosas que podemos hacer a diario, que parecen muy insignificantes, pero que al final suman. A veces tenemos rasgos personales con los que estamos luchando todo el tiempo y se nos olvida que Dios nos hizo. Dios nos formó y, por ejemplo, si tú eres muy obstinada usa eso para llevarlo a ese ámbito, ¿entiendes? Esa es verdad. Exacto. Esa área. Si tú eres muy insistente, úsalo, pero para esta área, o sea, Él te dio tu personalidad, no te la va a cambiar, te dio libre albedrío y quiere que seas tú, que quiere que seas Javi. Bueno, pero glorificándolo, Él está viviendo para ti. Es verdad que a veces que sí que Dios nos quita cosas que hemos adquirido, por ejemplo, la amargura. Exacto, La sí. persona amarga. Me refiero a ciertas cosas. Sí,
como por una persona, no sé, que tiene es muy enfádica, por ejemplo, que llamamos, eso se confunde mucho con decir, ay, esta persona tiene mucho carácter, pero en verdad es que se enfada todo el rato, eso no es Tiene un carácter Eso muy no es débil, carácter. exacto. eso no es tener carácter. No, Eso es carácter al revés. fuerte. Carácter fuerte es la que aguanta todo lo que le Claro, pasa. exactamente. La de carácter fuerte no es una persona que no sabe controlar sus sentimientos y que probablemente necesite amor como todos. Todo el mundo necesitamos amor. Bueno, y volviendo a lo de la sabiduría, quería poner lo de el papel de los padres en En la eso. sabiduría. Muchas veces vemos como muchas series donde, ahora en juventud, muchas series como que los padres castigan a los niños, al final el niño termina teniendo la razón y cosas así. Ahí Y eso nos dice, influye a honra a tu nosotros. padre, a tu madre. Exactamente, eso es lo que iba a leer, decía. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, muchas veces pensamos que yo tengo más razón que mi mamá no sabe, ella no sabe, ¿entiendes? Sí, es verdad. Porque lo estamos viendo Es desde... una cosa que también, lo que me han dicho, ¿no? Someterse a la autoridad. Pero ahí quiero hacer un hincapié de lo que yo he aprendido. Sí, tus padres se conocen más que tú muchas veces, pero ¿quién te conoce más que tus padres? Dios. Y ha habido muchos casos en los que, mira, voy a poner mi propio pie. Hay veces que a los padres no le agradan que hagas ciertas cosas, pero que no son cosas malas, sino que porque ellos no lo ven de la misma forma, no tienen tus mismas experiencias, no tienen, en eso tienes que tú tener más cuidado porque al final tus padres no son perfectos, también son hijos de Dios, también están aprendiendo su primera vez en la vida, en esta vida, y tus padres también no tienen muchos errores, pero cuando tengas ¿qué hago? Porque mi madre me dice esto, por ejemplo, una carrera, quiero estudiar esto, pero a mi madre no le gusta. Pregúntale a Dios, porque tu madre tu madre te puede dar un consejo, ¿no? Hija, no me gusta que hagas esto, pero ahí Dios te está diciendo, te he puesto ese gusto en tu corazón y este gusto me puede edificar a mí. Pasa mucho ahora con los jóvenes, ¿no? En elegir carrera y tal. Pregúntale a Dios. Es más importante la opinión que tiene Dios de ti que lo que tengan los demás, a tu mamá, tu papá, quien sea. Y muchas veces tus padres no tienen una relación con Dios, que eso también es verdad, influye bastante. Bueno, yo creo que la mayoría de jóvenes somos los primeros en implantar esa semilla. En tu caso, ¿no, Talía? Claro, sí. O también muchas veces buscamos como consejos de amigos que ni siquiera tienen una relación con Dios y esperamos que ese consejo sea el bueno porque nos dice lo que queríamos escuchar desde un principio. Es verdad, es verdad. Es que los deseos del corazón. Ya la decisión la tomamos, pero sí, solo queremos que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Solo queremos justificar. Exactamente. No. Y luego cuando sale mal decimos, no, es que tú me aconsejaste. Tú me eso. lo dijiste. Sí, tú me lo dijiste. Y lo que te decía, hay otro dicho que es como, el que no escucha consejo no llega viejo. Y lo que te decía también ahorita también fuera de cámara, que estábamos hablando un montón. Estábamos hablando mucho. a hacer un complot contra mí porque Sí, yo no he que escuchado. dice como que te dice que un buen consejo puede venir de cualquier persona. Una persona de calle te puede dar un consejo de vida y sigue siendo un buen consejo. Tú solamente tienes que escucharlo, seleccionar lo bueno de ahí y aplicarlo tú en tu vida. Que esa persona no lo haya aplicado no quiere decir que sea un mal consejo. Claro. Incluso nosotros que estamos en niños, a veces podemos incluso hasta aprender algo de los mismos niños que nos enseñan un montón. Yo aprendo un montón de los niños, pero siempre, claro. Y ahí me dejan flipando con todo lo que sale, la verdad. Los niños, de verdad que son, aparte de que son muy inteligentes, retienen muy bien la información. Y aparte, también te dicen cosas de su vida personal que a ti también te enseñan de alguna forma. Y tú dices, pero sí, como si son niños de 9, 10, 11 años, ¿cómo te van a enseñar? Aunque tú no lo creas, ellos también pasan por situaciones que si tú te pones a pensarlo, también son difíciles, porque para cada etapa hay un nivel de dificultad y para ellos en ese momento, tal vez para nosotros, tal vez para nosotros eso parecerá una tontería, pero para ellos es como si se les estuviera cayendo el mundo. Y también pasa con nosotros, cuando no tenemos sabiduría y nos enfrentamos a una situación diaria del mundo, sentimos que el mundo se nos derrumba encima, como un niño. Pero cuando tenemos la sabiduría de Cristo, el mundo, a pesar de que se esté derrumbando, Dios te dice, persevera y confía, porque aunque se derrumbe ese edificio, aunque se derrumbe esa amistad, aunque se derrumbe esa carrera y todo eso, Dios voy a estar. te quita algo, no es para
hacerte daño, sino para darte algo mejor. Siempre es así. Aunque el proceso, Aunque evidentemente, te duela, pues da. llores, pero siempre es para algo. Aquí tenía apuntado que la sabiduría no solo se encuentra en los libros o en la experiencia personal, sino en una relación con Dios y en su palabra. Así. Esto tiene tanta eso porque a veces confundimos inteligencia con sabiduría. Y no es lo mismo. O el tener experiencias con que ya tengo sabiduría. Si tú no aprendiste nada de algo que viviste, no tienes ninguna sabiduría, solo te quedaste con la experiencia. Lo que hemos mencionado antes, que cuando pasa eso, Dios te hace repetir las mismas experiencias. Y una y otra vez Para hasta que que tú, aprendas, exactamente. porque si no, no puedes avanzar etapas. Es como... Es que desde el principio, o sea, si estamos pasando por eso de nuevo es porque no aprendimos nada. Es verdad. O no has sanado. Eso. Que eso también puede hacer mucho. Y la sanación también por eso es muy importante, porque si no, no puede Dios hacer la voluntad en ti para lo que Él tiene preparado o para lo que quiere que hagas para... Así es. Es que, a ver, también es un tema muy extenso, porque a veces sí tenemos el conocimiento, lo que no lo queremos poner en práctica, y entonces es lo que te decía O desde el predicamos, principio. pero no aplicamos. Exactamente. O Nos también- pasa muchísimo a nosotros los jóvenes. También, Sí, verdad. lo que pasa también es que Dios nos dice, mira, te tengo esta promesa, esta cosa, este plan, este negocio. Y tú, genial, vamos. Y dice, pero... Y te dice la letra pequeña, vas a tener que soltar esto y esto. Tienes que pasar por él. Y tienes que pasar por ahí. Wow, una cosa que me haría es como con Abraham, ¿no? Al final le prometió la tierra prometida, pero no le dijo, pero para antes de la tierra prometida es que pasar por esto, por esto, por esto. Yo creo que lo dijo el pastor una vez en una prédica, ¿no? Que si Abraham hubiera Que le sabido damos todo eso, gracias a Dios porque no nos explicaba el medio. Exactamente, porque si Abraham hubiera sabido todo lo que había pasado, se lo hubiera dado a otro. Dice, no, Déjame pensarlo un poquito más. Y entonces, cuando te dice la letra pequeña, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ya tú sabes los pasos que tienes que agarrar, tú sabes lo que tienes que soltar. Pero ves la letra pequeña y dices, es que no O también, sé, estoy nosotros muy también vemos como cómodo. muchas cosas sobre estos personajes bíblicos que decimos, Dios le habló a Moisés, pero no nos damos cuenta que pasaron 40 años, que Moisés pasó muchísimos años en el desierto cuidando ovejitas y aprendiendo. David pasó mucho tiempo aprendiendo también en los secretos, en la intimidad con Dios y en la relación con Dios. Cuando había una predicadora que le habían preguntado que, ¿cómo reconozco cuál es la voz de Dios? Y ella le dijo, yo no te puedo reconocer un billete falso de uno verdadero, porque yo no trabajo con billetes, no tengo experiencia con billetes. Y una persona de un banco sí puede reconocer un billete falso de uno verdadero. Wow. Entonces, si tú pasas mucho tiempo exponiéndote a la voz de Dios, la vas a reconocer al momento. Tremenda palabra, tremenda palabra. Javi, ¿qué consejo así como que tú muy sabio, le darías a los jóvenes que están escuchando, tanto cristianos como los que están buscando? Para los cristianos, pidan sabiduría cada vez que tengan un problema, por más absurdo que sea el problema, porque ese pequeño problema es como la apendicitis, ¿ok? Empieza pequeño, pero puede expandirse y explotar, ¿ok? Y para los no cristianos, si tanto pruebas cosas del mundo, si tanto te empeñas en que el mundo es bueno y tanto te ha dado la espalda, tanto te ha hecho cosas, tanto te ha lastimado, ¿por qué no vienes a la mano que todo el mundo dice que sana? ¿Por qué no lo pruebas una sola vez? Aunque sea porque sí. Si pruebas de todo, ¿por qué no pruebas la mano que te da sabiduría, que te ayuda y que de verdad va a ser un cambio verdadero en ti? Atrévete a creer, atrévete a arriesgarte. Si te arriesgas en lo demás, arriésgate en esto, porque va a valer absolutamente toda la pena. Y cuando mires atrás vas a decir, qué bien que me arriesgué en todo lo que el mundo rechaza, porque Dios dice en su palabra que de piedra desechada haré piedra angular. Y tú puedes ser esa próxima piedra angular. Atrévete, hazlo. Importante. Yo, desde mi experiencia personal, le diría fijamente como a las niñas que no hay que vivirlo todo para saber de las cosas. O sea, no tienes que experimentarlo todo en tu vida como para saber de las cosas. Los consejos Si también. yo sé que algo corta o quema, no tengo que ir como a cortarlo para decir, uy, sí, corta. Eso sería lo que les diría, que no quieran vivirlo todo, más bien
escuchar a las personas que ya lo han vivido y se puede aprender de los errores de los demás, porque para eso están. Mis errores, los tuyos pueden servir para enseñarlos, pero tienen que estar las otras personas también dispuestas a aprender de lo que... Siempre estar abierto a aprender. El conocimiento es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes. Amén. Yo el consejo que daría sería dos. El primero, que cuando necesitéis ayuda no esperéis a estar hundidos para buscarla, sino que buscadla buscadla en alguien que sepa más que nosotros, sobre todo alguien de confianza. Eso es muy importante, no le podéis contar todo a todo el mundo, porque no todo el mundo es bueno, ni todo el mundo sabe. Ni todo el mundo quiere ayudarte. Sí, buscad ayuda. Y el segundo, que si estáis necesitados de amor, buscad la mayor fuente de amor, que es Dios. No lo busquéis en una carne, en un ser humano, porque tarde o temprano terminará traicionándote. Lo único que te va a dar ese amor es Dios. Da igual, no lo vas a encontrar ni en religiones, ni en personas, como has dicho tú, nada. O sea, solo Él. Así que eso sería... eso sería todo. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós. Cuídense. Bye.